Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de su programa El Filo, dedicada a la gesta de abril de 1965, hermano. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que cuando llegan fechas... Debo decirlo a los televidentes, escúchame que te interrumpa, que los dotes de profesor e historiador de la Jara hoy están, mira, a flor de piel. Lo que pasa es que, mira, yo creo que cuando ocurren hechos históricos, como que ocurrió el 24 de abril de 1965, ¿verdad? Y la lucha armada ya frente a la invasión el 28. Durante y después. Sí, exactamente, como se dice, antecedentes, causas y consecuencias. Son cosas que los dominicanos necesitamos tener explicaciones de ellas, porque se conoce que quien no conoce su historia está obligado a cometer los mismos errores. Entonces, hoy queremos prácticamente hacer un programa como un poco más didáctico que noticioso e informativo. Bueno, que tendrá que ser dividido en dos. Vamos a ver todo lo que sucedió antes y durante la gesta de 1965 y ya más adelante entonces tendremos que abocarnos a hablar de la revolución 50 años después. Y no vamos a hablar entonces de Sigma 2, no vamos a hablar de... ¿Qué pasó con la encuesta de Sigma 2? ¿Qué pasó con la encuesta? 61% de la población dice que Danilo favorece la gestión de Danilo Medina y que 51% favorece la reelección. Sí, el dato muy importante que dice no es ese. No vamos a analizar la encuesta hoy. El dato muy importante no es ese. ¿Y cuál es el dato muy importante? Que solo Danilo gana. No, Amaury. Bueno, vamos a olvidar entonces el tema hoy de la confrontación, de lucha política. Eso dijo la encuesta. Nos quedamos en revolución. Pero eso dijo la encuesta. Pero está bien, Amaury. Por eso fue la encuesta. Pero yo lo he dicho que no. Por eso fue la encuesta. Pero está bien, yo lo he dicho que no. Pero vamos a quedar... la encuesta. La encuesta fue que lo dijo Amaury. Pero no fue la encuesta que lo dijo. Fue la encuesta que lo dijo. No, por si acaso. La CIP Galo. También la misma encuesta establece que en la oposición, al parecer, el líder de la oposición es Luis Abinader y Hipólito Mejía, y creo que el alcalde fallido de la capital, de la ciudad capital. Nos quedamos con revolución. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya arrancamos de una vez con el programa. ¿Y qué pasó? No, arrancamos el programa. Pues pausa entonces, no hay problema. No, pues está bien, pues ¿qué pasó? El alcalde fallido de la capital. Próximo inicio de año escolar, en agosto, el presidente Danilo Medina Sánchez, a través del Ministerio de Educación, en el marco del programa República Digital Educación, entregará a ustedes, los estudiantes de nuestro país, más de 300,000 computadoras a los estudiantes de todo el país, que se la van a llevar a sus hogares y podrá servirle de apoyo a los contenidos que ustedes en las aulas reciben de parte de nuestros docentes. Esa es una noticia para celebrar y felicitar a nuestro presidente. Ministerio de Educación. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. La responsabilidad de informar lo que ocurre en el país y el resto del mundo, con una visión directa y parcial. Información de primera mano con los veteranos periodistas Guillermo Tejeda por lo de él pagaron su muerte y Miguel Ángel Núñez. Infórmate primero con nosotros. Acompáñanos desde las 7 de la mañana, de lunes a jueves. Canal 25 es de todos.
Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas. Hoy tenemos con nosotros un importante personaje de la historia dominicana. Tenemos con nosotros a Andrés Fortunato, quien es presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas que pelearon en la Revolución de Abril. Andrés, bienvenido a este programa. Bueno, bienvenido. Gracias por compartir con ustedes, con esta juventud que tiene espíritu patriótico. Sí. Es importante. Sí, claro que sí. Tú sabes que estos temas regularmente la juventud no, como que no lo toca mucho, pero son temas importantes que hay que tocar referente a la revolución. A propósito del mes que nos encontramos, el mes de abril, en esta semana ocurrió, se conmemoró, no celebrar, porque aquí se celebra cosas que no se debe, se conmemoró la gesta de la revolución de abril, en la cual usted participó. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y las causas. Y las causas y consecuencias. Bueno, la revolución constitucionalista, que es considerada la primera revolución en el mundo para reponer una constitución que haya estado vigente. Por ahí comienza la historia grande de la revolución constitucionalista. Además, es el primer acontecimiento del mejor y más gran acontecimiento político militar del siglo XX y el tercero en nuestra historia. La causa de la revolución constitucionalista, podemos decir que en su última fase es debido al golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bosch. En el 63. En el 25 de septiembre del 1963. Pero esa causa última, hay causas primeras e intermedias. La causa primera es el desorden y la anarquía política que se dio en la República Dominicana a partir del 1844. Entre 1844 y 1861. O sea, desde la independencia dominicana. Desde la independencia dominicana comenzaron las raíces de abril. Porque la independencia, cuando la independencia se dio, éramos un país muy atrasado, muy pobre, y se dio una constitución muy avanzada. Por ejemplo, el 6 de noviembre
nosotros aprobamos una constitución y esa constitución era un reflejo de la constitución americana, una mezcla de la francesa, la haitiana. Y resulta que los Estados Unidos concibieron, en función del desarrollo social y material, que era superior al nuestro. Claro, concibieron esa constitución y la promulgaron el 17 de septiembre del año de 1787. Pero ya Estados Unidos había estado involucrado en la revolución industrial. Ya Estados Unidos tenía una serie de adelantos industriales, comerciales, y nosotros apenas cuando la independencia se da, teníamos en las arcas nacionales, dejaron los haitianos, 6.068 pesos con 64 centavos. ¿Estaba quebrado el Estado Dominicano entonces? No era un Estado, no era una nación, era todo en formación, porque no teníamos carreteras. Los caminos que había eran los caminos reales de la época de los indios. No había, de las 25 patentes que había registradas, ninguna eran industriales. Teníamos unas 12.000 personas en la capital, 126.000 en el país entero. Éramos un país muy atrasado. Entonces la clase dominante de esa época no pudo adaptarse a los requerimientos de una constitución, porque esta era una constitución para un país capitalista, no para un país tan atrasado, ni siquiera precapitalista le podíamos llamar a ese estado de la República Dominicana en ese tiempo. Entonces, ese periodo entre 1844 y 1861 se lo repartieron dos grandes caudillos que en principio eran aliados, que fueron Pedro Santana y Buenaventura Báez, pero que el interés por manejar los recursos del Estado, porque eso era en pesos y en dólares. Por ejemplo, en el peso dominicano fue en 5.093,77 centavos. Lo otro que hablé ahorita fue en moneda fuerte. ¿Y qué ocurrió? Pero el Estado dominicano era dueño del 80% de la tierra. Y entonces la lucha era por la tierra, porque los medios de producción que ellos utilizaban eran a partir de la tierra extensiva, que era el corte de madera y que era también la ganadería. En el 1861 explotó la anexión a España, se comenzó. Como producto de la debilidad en que cayó el Estado Dominicano, después que se dio la revolución de los tabacaleros en 1857, que volvió al poder Pedro Santana, quien había sido depuesto por Báez en el 1856, pero que ya Santana en el poder sentía la presión de una invasión haitiana, no había recursos para eso, y ya su vieja idea de anexión... ¿Usted justifica entonces la anexión a España por parte de Santana? De ninguna manera. Los principios son indeclinables y hay que mantenerlos. El principio de la soberanía nacional había que mantenerlo y él la violó. El que dirige un pueblo, el que es político de verdad, el que es patriota, sabe que en un momento determinado debe pagar hasta con su vida la conservación de su nación. Por eso ha muerto mucha gente. Santana pudo haber muerto defendiendo este país como lo hizo, pero cayó en la debilidad de la anexión, que fue el 18 de marzo de 1861. En el 1863, 16 de agosto, comienza la restauración, pero la restauración termina en el 1865 y por la debilidad estructural, económica, social, política que había, tuvimos más de 50 levantamientos de esos generales que pelearon contra los españoles. Entonces eran generales levantiscos. Cada quien fue un cacique. Un cacique, entonces todo político que llegaba al poder compraba uno de esos generales, y cuando no tenía dinero venía otro general y se iban 14 años, más de 21 gobiernos, 50 levantamientos militares. Eso se aplacó con la llegada de Gregorio Luperón, que fue el líder de la restauración, que en el 1879 tuvo un gobierno de un año donde reformó la Constitución para que el periodo de gobierno fuera de 2 años. Entonces, el Partido Azul que él dirigía tuvo los gobiernos del padre Meriño de 2 años, los gobiernos de Ulises Heró 2 años, pero a partir de los 2 años de Gregorio Villini, que hubo un fraude en las elecciones de 1886 y un levantamiento del grupo de los Moya, donde Ulises Heró había salido victorioso,
Este se quedó en el poder por 13 años, que fue la dictadura del Lili de 13 años. La anarquía tan grande se reprodujo a partir de los primeros 15 años del siglo XX. Ahí viene la invasión norteamericana. El 16. En el 1916, que termina en el 1924, con la ascensión al poder el 12 de julio de Horacio Vázquez. Pero Horacio Vázquez comete otro error hablando de la anarquía política que se da antes de la revolución, que fue tratar de prolongar el periodo de gobierno 6 años. Y se habla de la prolongación. Eso produce la llegada de Trujillo al poder por 31 años, a partir de Trujillo, de su ajusticiamiento el 30 de mayo de 1961, comienza la lucha por sacar a los Trujillo de aquí, viene el Consejo de Estado de Balaguer, viene entonces las elecciones del 20 de diciembre de 1962, gana Juan Bosch, se instala en el poder en el 1963, 27 de febrero, pero la oligarquía que quería que fuera Viriato Fiallo el presidente por la Unión Cívica, le dio el golpe de Estado a Juan Bosch a partir del 25. Ahí comienzan los aprestos del coronel Rafael. Pero ¿quiénes le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch? Porque es un tema que siempre se ha debatido. ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Quiénes lo orquestaron? ¿Cuáles fueron los poderes fácticos que participaron en ese golpe de Estado del 63? Los poderes fácticos que participaron estuvo conformado por los comerciantes, importadores y exportadores. Estuvo encabezado por sectores terratenientes y sectores de la naciente industriales del país. También hubo una facción de la iglesia que participó. ¿De qué iglesia? Porque hay muchas iglesias. De la iglesia católica. La iglesia católica. Que había celebrado un concordato el 16 de junio de 1954, Rafael Trujillo con el Vaticano, con el Papa. Entonces la iglesia tenía el poder de la religión dentro de la educación dominicana y Juan Bosch planteó una educación laica. O sea, Juan Bosch desconoció el concordato. Él de hecho lo desconoció porque él planteó, y así se hizo constar constitucionalmente, la educación laica. Eso provocó la reacción de la iglesia, pero los terratenientes nacionales e internacionales fueron los más resentidos, debido a que el artículo 23 y el artículo 25 de la Constitución de 1963 planteaba que no podía haber latifundio en la República Dominicana. La prohibición del latifundio. Lo prohibió, y tampoco se le podía vender terreno a extranjeros, terrenos rurales, urbanos y con permiso del Congreso, con aceptación del Congreso. Eso tuvo que afectar a los Estados Unidos, a los sectores de la oligarquía norteamericana que estaban empoderadas de la manipulación de la oligarquía dominicana. Los jefes eran los americanos, ellos habían llegado aquí, la fuerza de ellos se da a partir del pago de la deuda externa, un préstamo que hizo la Employment Company al país, después que le compró las acreencias a la Westendorf, que quebró en el gobierno de Lili, con los 3 préstamos que hizo, y que los Estados Unidos terminaron pagando, y se hizo lo que se llama la Convención Dominico-Americana de 1907. Eso provocó que los norteamericanos cogieran la vanguardia de la economía dominicana y también la acumulación de tierra. Con la ley de concepciones agrarias que hizo el gobierno de Moncácer en el 1910, los norteamericanos llegaron a tener en el 1919, según un censo de la época, el 25% de la tierra cultivable del país. Es decir, que ellos, cuando Juan Bosch dice eso, ven perder todo lo que tenían. Entonces comienzan a conspirar contra el profesor Juan Bosch. Además de que estábamos en un periodo de la Guerra Fría. La Guerra Fría imponía, ya se habían tumbado los gobiernos de Guatemala en marzo de ese año, el de Ecuador también en julio, antes de Juan Bosch. Entonces no querían gobiernos liberales que permitieran el libre juego de las ideas. ¿No querían otra Cuba? No, porque ellos no querían otra Cuba. Y habían planteado desde 1960 aproximadamente invadir cualquier país de América que estuviera cerca de ser comunista. Por ejemplo, cuando se van a sacar a Ramfi Trujillo y los grupos trujillistas de aquí en el 1961, un 19 de noviembre. Luego el ajusticiamiento de Trujillo. Luego que iban a sacar a Ramfi, el día 18 ya habían
en el Mar Caribe, cerca de la capital, portaaviones norteamericanos, como el Boxer, estaba el Little Rock, estuvo el Shangri-La, suman 5 o 6 portaaviones que habían. El que finalmente llegó aquí fue el Intrepid, ¿no? El Intrepid llegó. Pero básicamente el 18 de noviembre ya estaban ahí, listos para invadir. O sea que la invasión del 1965, del 28 de abril, ya estaba precedida de una intencionalidad de 5 años para invadirnos en el caso de que ellos vieran fracasar el gobierno que tuvieran a su favor. Entonces, se produce la revolución como consecuencia de la creación Pero una inquietud que nos surge. Kennedy recibe al presidente Juan Bosch, de los pocos presidentes latinoamericanos que recibió en ese momento. Lo recibe en la Casa Blanca, inclusive hay una famosa historia de la mecedora que supuestamente, ¿verdad?, Juan Bosch le había regalado, que usted podría también confirmar o negar esa teoría también. Kennedy aparentemente había demostrado ser un presidente de la famosa ola democrática, de la ola demócrata de la época. ¿Estaba Kennedy, el presidente Kennedy, en esa misma ola que luego completó Lyndon B. Johnson entonces? No. Por eso mataron a Kennedy, porque Kennedy no estaba de acuerdo con unos sectores de poder norteamericanos que llaman los halcones, que son los dueños de la fabricación de armas, entre otras cosas. Entonces los fabricantes de armas necesitaban, entre otras cosas, guerras para poder vender los productos que tenían. Juan Bosch, en el libro El pentagonismo sustituto del imperialismo, plantea que más o menos el 63% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos en ese momento estaba dedicado a la carrera armamentista. Entonces Kennedy tenía otra visión, inclusive respaldaba la vuelta, de acuerdo a un libro que ha escrito últimamente Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández. Kennedy respaldaba la vuelta de Juan Bosch al poder, porque se le salió de la mano el golpe de Estado que se dio, y se confirma con la muerte en Dallas, Texas, de Kennedy el 22 de noviembre del año de 1963, a pocos meses de haber derrocado al profesor Juan Bosch, y 6 días antes del levantamiento de Manolo Tavares Justo, que lo hizo el 28 de noviembre a los fines de luchar en favor del respeto a la voluntad popular y la vuelta del profesor al poder. A propósito de armas, ¿de dónde sacamos nosotros las armas para levantarnos contra los Estados Unidos que nos intervinieron en ese entonces? Por esa pregunta la vamos a desarrollar después de la pausa con su venia. Amigos televidentes, no se nos vayan, vamos a una breve pausa en este su espacio al filo y volvemos con más de esta interesante conversación que tenemos sobre lo que pasó en este país en el año 65. ¿Por qué perdió Juan Bosch en el 66? Bueno, porque los Estados Unidos, con nosotros invadidos, no se podían dar el lujo de que ganara el hombre que ellos habían derrocado en el 1963, el 25 de septiembre. Ellos no lo podían permitir, lo que pasa es que había que buscar una salida. Esa salida es bajo Joaquín Balaguer, quien estuvo en los Estados Unidos custodiado por el FBI. Próximo inicio de año escolar, en agosto, el presidente Danilo Medina Sánchez, a través del Ministerio de Educación, en el marco del programa República Digital Educación, entregará a ustedes, los estudiantes de nuestro país, más de 300.000 computadoras a los estudiantes de todo el país, que se la van a llevar a sus hogares y podrá servirle de apoyo a los contenidos que ustedes en las aulas reciben de parte de nuestro docente. Esa es una noticia para celebrar y felicitar a nuestro presidente. Ministerio de Educación. La información sin temor. Fijó su posición. La realidad nacional sin máscaras. Un equipo sin corte. Ahí no hay forma de que se pueda desarrollar nada. Pero si hay prueba. Yo no creo que ellos sean capaces de eso. Noticias y comentarios sin cortes. Martes a viernes,
viernes, 8 de la noche, Canal 25. Es de todos. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Ya estamos de regreso. Conversamos con Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 65. Antes de irnos a la pausa. Una pregunta. Sí, una pregunta en el muy aire. interesante, ¿verdad, Mauri? Las armas que utilizaron los dominicanos para enfrentar a los intervencionistas, ¿de dónde salieron? Salieron de los cuarteles dominicanos. Ustedes saben que el 24 en la noche, de la madrugada, comenzaron a llegar efectivos militares constitucionalistas desde el campamento 16 de agosto y 25. Aquí. O sea, que habían también militares dominicanos también de bajo mando. No, porque los militares porque comenzaron la revolución el 24 de abril, cuando el capitán Mario Peña Taveras hizo prisionero al jefe de Estado Mayor Marco Rivera Cuesta, después que éste había apresado a algunos conjurados del movimiento constitucionalista. Al mediodía, el capitán Mario Peña Taveras, con su grupo de oficinistas, oficiales, clases y soldados, se dispusieron a ser prisionero al jefe de Estado Mayor, y cuando lo hicieron prisionero llamaron a Tribuna Democrática, que estaba José Francisco Peña Gómez en el aire, y cuando le informaron eso a Peña Gómez, este anunció al pueblo el inicio de ese levantamiento y el pueblo se lanza a la calle. Entonces ahí se van creando las condiciones subjetivas y objetivas para poder lograr que ese levantamiento fuera efectivo, y lo fue. Pero entonces, en ese momento, cuando la revolución el 24 de abril estalla, usted dice que el capitán Peña, el capitán Mario Peña. Mario Peña es quien asume en este caso un rol importante, pero ¿qué papel juega Hernando Ramírez, que se supone que había sido el designado por Fernando Domínguez, y qué papel juega entonces Camaño, quien al final termina siendo el héroe de la revolución? Bueno, te voy a responder primero lo de las armas, para luego pasar a eso, en materia de pedagogía, didáctica. Vamos, y el pueblo está oyendo esta entrevista y mucha gente se va a interesar y pueden aprender o corregirme cosas. Lo cierto del caso es que esa noche se llega, se comienzan a repartir armas en la madrugada, en la mañana, de las que venían de esos campamentos que habían iniciado el levantamiento. Inclusive hubo el emplazamiento por el entonces mayor Píndaro Peña de armas de artillería, como son 4 cañones, 2 ametralladoras 50, 2 ametralladoras 30, emplazadas para repeler cualquier ataque, porque ya en la tarde del mismo 24, el general Wessing y Wessing, que había sido nombrado esa misma tarde ministro de las Fuerzas Armadas por Don Henry Cabral, se emplazó tanques del lado de la parte oriental del puente Duarte. Entonces se prepararon las condiciones de una vez para los enfrentamientos. Se fueron buscando armas, aparecieron armas de distintos niveles, pero en cuanto a las armas de la revolución, hay un hecho que el pueblo debe de conocer, de patriotismo y valor de los constitucionalistas, que fue que el día 30 de abril se hizo un asalto a la fortaleza Osama para rescatar las armas que estaban ahí y poder combatir a las tropas norteamericanas que habían llegado 48 horas antes. El 28, 48 horas antes, ya estaban los dominicanos preparados para resistir esa invasión del ejército más poderoso del mundo. En cuanto al caso de, por ahí andan las cosas de las armas. Sí. En cuanto al papel de Hernando Ramírez, él era jefe del grupo que había... Él fue el designado como líder de la revolución en ausencia de Fernández Domínguez. Líder del movimiento. Del movimiento. Porque el movimiento tenía como objetivo no una revolución, sino tenía como objetivo
derrocar al gobierno del triunvirato, gobierno de facto que surge después del golpe de Estado de Juan Bosch. Entonces, el gobierno de Donald Reed, ese gobierno de facto, fue derrocado. A las 10 de la mañana ya estaba renunciando del domingo 25, lo que quiere decir que el levantamiento surtió su efecto. Su efecto, claro que sí. Hernando Ramírez entonces era líder del movimiento de Fernández Domínguez, pero Peña Tavera había formado un movimiento también a partir del 22 de marzo de 1964, pero ellos estaban en coordinación, solo que a Peña le toca ejecutar en ese momento. La ejecución directa, esa gloria se le debe. Pero entonces yo pregunto, en la lucha del 24 de abril, ¿quién es la cabeza específicamente de la lucha del 24 de abril? No, el inicio es de Peña Tavera, pero continúa por jerarquía militar Hernando Ramírez, que es quien envía al palacio al coronel Giovanni Gutiérrez y al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó a tomar el palacio cuando renuncia Don Enrique Cabral, porque Montaz Guerrero, que era jefe de Interior y Policía, mayor general o general en ese momento, es quien le avisa a Hernando Ramírez para que Hernando Ramírez envíe a esos dos oficiales ya mencionados. Llegan al Palacio Nacional, se encargan del Palacio Nacional, ya había renunciado el gobierno y se crean las condiciones para que a las 2 de la tarde se juramentara a Molina Ureña como presidente de la República, porque a él le correspondía, era el presidente de la Cámara de Diputados y no estaba aquí el presidente del Senado, ni estaba aquí el vicepresidente González Tamayo, ni estaba el profesor Juan Bosch. Entonces le tocaba a él y lo juramentaron, solo que pudo haberse terminado ahí la revolución. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que le sorprendió la alegación militar norteamericana y al embajador lo que ocurrió el 24 de abril. Habían de 13 militares que habían agregados aquí, habían 11 fuera del país y solamente quedaba el agregado naval que andaba con Inver Barrera cazando patos por la parte norte, y estaban William Conet, que era el que estaba encargado de la embajada en ese momento. Pues el embajador William Tupper Bennett estaba fuera del país. En ese sentido, instruido por Washington, Conet le dice a Donald Reed, cuando Donald Reed pide cacao, hablando en términos ya no dominicanos, y él dice, no, aquí lo que hay que formar es una junta militar. Y eso mismo fue lo que planteó con la juramentación de Molina Ureña, desconoció eso, pudo convencer a las tropas de San Isidro, los jefes de San Isidro, de que realmente había que pulsar por una junta militar. Como los constitucionalistas... ¿Pero quién forza eso? ¿Donald Reed? No, ya Donald Reed estaba... ¿Molina Ureña entonces? No, es William Conet. Ok. El agregado militar. De la embajada. Sí, no agregado militar, uno de los agregados militares que formaban parte del MAC. El MAC es un grupo de asesor militar que tenía formado desde el 8 de marzo de 1962, después de la reposición del Consejo de Estado por una acción militar decidida del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, el mismo Camaño, y Elías Wessing y Wessing. Eso fue cuando fue apresado Fernández Chavarría. Chavarría el 19 de enero de 1962. Entonces, en el proceso de ese domingo en la mañana, en ese espacio, se niegan las posibilidades por parte de los constitucionalistas de esa junta militar, y la confrontación prácticamente comienza cuando el palacio es bombardeado. Ya el bombardeo del palacio provocó entonces el asilamiento de Molina Ureña y de varios líderes. ¿Cobarde Molina Ureña? No cobarde, lo que pasa es que hay cosas que sorprenden al hombre, y el hombre no está en posesión de una condición subjetiva bien clara, y tiene que desertar, porque inclusive Francisco Alberto Camaño Deñó se asiló en la embajada de El Salvador, y quien lo va a buscar a él es el coronel Manuel Ramón Montearache, quien lo hace salir. ¿Montearache? Sí, Montearache nunca se asiló, nunca pensó en dar para atrás. Él y sus hombres ranas fue lo que hicieron frente entonces, conjuntamente con el pueblo, el mayor Píndaro Peña y otros grupos de militares. ¿Y Lora Fernández? ¿Qué rol jugó? También estuvo ahí. Lora Fernández no se asiló. Lora Fernández estuvo del lado del grupo que estaba resistiendo a San Isidro. Cuando se incorpora ya el 27, Francisco Alberto Camaño Deñó, que es designado por Hernando Ramírez, quien se había enfermado. ¿Se enfermó realmente Hernando Ramírez?
Pues se enfermó porque él sufría de hepatitis. Ante la presión del momento, el hombre reacciona de acuerdo a su sistema. Sí, claro. En sus circunstancias, como te voltea a hacer. Entonces, en ese momento, su cuerpo no respondió, entonces él se dio esa oportunidad a Francisco Alberto Camaño Deñó, quien arranca para el pueblo después de una situación que se dio en la embajada norteamericana y se decide a morir, y así lo demostraron. Se une con Camaño, con Montearache y un grupo de oficiales connotados, bravos, que hay que recordarlo siempre, y entonces le ganan la batalla a la gente de San Isidro, que estaban amenazando con entrar. Era fuerte el combate. En ese combate murieron más de 1000 personas, porque hubieron ataques de aviones, hubieron ataques de cañonazos de barcos. Yo tengo muchas curiosidades e inquietudes sobre el proceso de la época y de ahora, como joven. ¿Por qué el anonimato de tantos héroes y luego de tanto tiempo su reconocimiento? ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe en primer lugar a que, así como los trinitarios no pudieron gobernar la junta gubernativa que se dio cuando la independencia, ni pudieron volver a gobernar tampoco, así los militares constitucionalistas, la circunstancia le obligó a ceder el paso a los que fueron vencidos, que pidieron a los norteamericanos, y estando los norteamericanos aquí, propician unas elecciones que es ganada por Joaquín Balaguer de manera fraudulenta. ¿Por qué perdió Juan Bosch en el 66? Bueno, porque los Estados Unidos, con nosotros invadidos, no se podían dar el lujo de que ganara el hombre que ellos habían derrocado en el 1963, el 25 de septiembre. Ellos no lo podían permitir. Lo que pasa es que había que buscar una salida. Esa salida es bajo Joaquín Balaguer, quien estuvo en los Estados Unidos custodiado por el FBI de manera permanente, y fue una pieza norteamericana que llegó en la época de la Revolución. Lo prepararon para que gobernara el país mediante unas elecciones. Pero también hay teóricos que dicen que la Revolución de Abril comienza con el grupo de San Cristóbal, con Ibarceja. No, el grupo de San Cristóbal conspiró junto, pero finalmente se fue del lado de la Junta Militar, porque ellos eran del grupo que propiciaba el retorno de Joaquín Balaguer. No de la Constitución de Abril, no de la Constitución del 63. No, porque ellos querían el retorno de Balaguer, y el grupo constitucionalista quería el retorno de Juan Bosch y la Constitución. Y la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Entonces, el grupo de San Cristóbal terminó en menos de 48 horas de aliarse a la idea de la Junta Militar y al grupo de San Isidro. Lo que resistieron de manera permanente fueron los constitucionalistas. Entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento cumbre de la historia que pone a Camaño en la gloria, prácticamente quedándose con todos los honores de esa revolución por encima de miles de hombres que pelearon? No, porque él fue electo el presidente de la República en armas. ¿En qué momento? Por disposición del profesor Juan Bosch, quien era el presidente titular por el cual se luchaba. El momento en que el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, la situación que se da de Camaño, hay que explicarle al país por qué Camaño es el número uno de los héroes. Porque se quedó con la gloria Camaño solo. Bueno, lo que pasa es que Juan Bosch, como decía, le sugirió o le ordenó que fuera el presidente electo por la Asamblea Nacional. Y eso se dio el 3 de mayo de 1985, a 5 días de haber llegado los americanos aquí. Camaño renuncia, entonces lo elige la Asamblea Nacional. Bajaron los diputados y senadores a Ciudad Nueva ese día 3, lo eligen y el domingo 4 lo juramentan. Ya como presidente constitucional en armas, toda la prensa nacional e internacional recae sobre él, refleja su imagen como líder de la Revolución de Abril. Esa juramentación se da en el Parque Independencia. En el Parque Independencia. Esa es la famosa foto del discurso de Camaño. Correcto. El discurso, hay un discurso más grande de Camaño, que fue cuando entrega el poder a García Godoy, el día 3 de septiembre. Pero Camaño surge como la figura, porque siempre va a haber una persona número uno en todos los acontecimientos. ¿Cuál fue, yendo un poco atrás, sí, cuál fue la comisión que fue a la embajada norteamericana cuando en un momento dado se piensa hablar de una negociación de paz? Que hubo una comisión que asistió a la embajada. Bueno, estuvo Hernando Ramírez. ¿Hernando? Estaba el mismo. ¿Eso fue luego del 28? No. Antes del 28. Eso fue
el 27 en la mañana. Entonces, Hernando Ramírez, Camaño, Montejarache, estuvo ahí también Álvaro Holguín, y se produjo un altercado con el embajador William Stafford Bennett, que insulta prácticamente a esa comisión, y es donde Camaño dice ríndanse. Porque ellos fueron a intermediar, Hernando Ramírez, a ver cómo las cosas se mejoraban, y dijeron, no, ustedes están perdidos, ríndanse. Y entonces de ahí en adelante que el coronel Camaño dice, vámonos a morir como esto al puente, y llega y se... Camaño que le da la mesa encima del embajador y le dice, aquí vamos a morir. No vamos. Y se fueron a morir. Pero entonces la suerte del bien visto por Dios y más su valentía logró que los dominicanos constitucionalistas derrocaran al grupo de San Isidro el 27 de abril en la tarde. Luego de ahí es que viene ese periodo entre el 27 y el día 3, que es electo Francisco Alberto Camaño Deñó. Aparecen líderes de esa época también que se reflejan, como es el caso de Montejarache, cuyos hombres rana y él fueron la parte más notable en términos de la participación bélica, porque eran los soldados mejores preparados en América Latina y gran parte del mundo para el combate de tierra y de agua. Y eso lo preparó Trujillo para hacerle el atentado inclusive a Rómulo Betancourt y para explotar los pozos petroleros, entre otras cosas, porque estaban surgiendo gobiernos demócratas, como era el de Rómulo Betancourt, el de Costa Rica, que Trujillo lo veía como una amenaza en el momento que estaba Somoza y él en el poder, y habían derrocado a Pérez Jiménez en Venezuela, que fue a partir de ahí. Pero entonces luego ya de Camaño instalado como presidente designado por la Asamblea, ¿qué sucedió entonces? Bueno, él siguió gobernando. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiempo? Bueno, el día 10 de junio se hacen las primeras negociaciones con la OEA, pero después de esa negociación, 5 días después, los americanos, bajo la dirección del general Bruce Palmer, que era el general más experimentado de los Estados Unidos, decidió atacar a Ciudad Nueva, derrocarlo, el gobierno de Camaño, pero no lo pudo lograr. Comenzaron las incursiones militares, los ataques, en la mañana del 15, lunes 15, y en la tarde del martes, a 20 horas de haber comenzado los combates, no habían podido tomar a Ciudad Nueva. Y no falta algo en la historia, porque Fernández Domínguez no llega al país en mayo de ese mismo año y asalta el Palacio. ¿Qué fue asaltar Fernández Domínguez al Palacio? No, pero Fernández Domínguez... Pero fue en mayo. Fue en mayo, antes de junio. Entonces, ¿qué fue asaltar al Palacio si se supone que el presidente era Camaño? No, porque Camaño no estaba en el Palacio Nacional y él decía que el Palacio era el símbolo del poder. ¿Quién mantenía entonces el símbolo del poder en ese momento? El edificio Copelo, que era donde estaba el gobierno de Camaño, en la calle El Conde. Sí, ¿y quién tenía entonces el Palacio? ¿Quién lo encabezaba? ¿Quién lo tenía? El Palacio lo encabezaba en ese momento Inver Barrera, que era el presidente del gobierno de Reconstrucción Nacional, que se eligió después de haber juramentado a Camaño como presidente. ¿Por qué Camaño y el grupo constitucionalista de todos esos grandes héroes ya, por qué no participaron junto con Fernández Domínguez, quien fue el ideólogo en principio de esa revolución, a ese asalto al Palacio, para retomar el Palacio Nacional? Mira, la idea del asalto al Palacio fue una idea de Fernández Domínguez, a quien el coronel Camaño le tenía gran respeto, porque fue que lo introdujo a él en las conspiraciones contra el triunvirato. Era el líder y Camaño así lo reconocía. Entonces él planteó eso y se le escogieron un grupo de aguerridos ranas. Ahí estuvo uno que le llamaban el Brujo, estuvo Lora de León, estuvieron varios hombres ranas, ahí murió Román del 14 de junio, Euclides Morillo murió ahí, gente experimentada el 14 de junio, ahí murió Ilio Capozzi, que era el líder de los entrenadores de los cuerpos de hombres ranas. Jack Dew. Bueno, el fin es que Jack Dew muere el 15 de junio,
si mal no recuerdo. Ok, no participó. En eso no. Ahí él murió en los ataques que se hicieron el 15 de junio. Iba en un vehículo con donde iba Hubiera Padua, uno que era un capitán muy aguerrido de esa época, y muere. Pero de todas maneras... ¿Fueron acribillados entonces Fernando Domínguez y los hombres fueron esperados. Nosotros nos sospechamos. Estaba la información que iban a saltar el palacio. La información estaba dada porque se estaba muy infiltrado. Los Estados Unidos y los organismos de inteligencia de aquí se habían metido también en Ciudad Nueva, sabían todo lo que estaba ocurriendo. Y es probable que hayan inducido a ese ataque a Fernández Domínguez. Se inmoló para llegar a eso. Se inmoló Fernando Domínguez. Para destruirlo, y él con la valentía que tenía, porque él decía que no había hecho nada. No, estaba fuera de la gloria. Entonces, no participó. Él quería, fue un hombre tan aguerrido que cuando el Consejo de Estado estaba hecho prisionero en el Club de Oficiales de San Isidro, bajo la dirección del general Ramón Rodríguez Chavarría, él busca a Wessing, va a San Isidro al grupo de antiguerrilla y lo forma y le dice que den 50 un paso al frente para ir a asaltar a esa gente. Siendo un subalterno. Coge a Wessing también, lo agarra y se lo lleva y lo convence. Y van y asaltan allá. Y van ellos mismos a poner en posesión al palacio a esos miembros del Consejo de Estado. Es probable que esa idea de que él fue al palacio a reponer el Consejo de Estado en ese momento pusiera en él, en el luego de mayo. Lo intentó tomar, pero lo estaban esperando. Con un fuego de artillería muy fuerte que lo hirió prácticamente de una vez y que sepultó una gloria de la Revolución Constitucionalista, lo convirtieron en una baja de guerra, tal vez quienes lo indujeron, como pasó con Camaño, que Camaño cuando viene aquí, y ya eso no es parte de la revolución, pero a Camaño le prepararon las condiciones para convertirlo en una baja de guerra también, porque Camaño tenía amplia posibilidad de volver aquí una vez con toda su gloria y ser hasta presidente de la República. Comandante, ¿y cuál fue el rol suyo en la revolución? Porque hemos hablado de todo el mundo, pero regularmente uno no habla de uno. ¿Y cuál fue el rol que usted jugó también en esta parte? Nosotros éramos parte del grupo de cadetes de la Academia Militar Batalla Las Carreras, era del grupo de infantería, y el pueblo no conoce que una de las participaciones donde está destacada la mayor intencionalidad de participación fue la de la Academia Militar Batalla Las Carreras, porque se encontraba en el medio del cepa que dirigía Wessing, y del otro lado estaban los aviones de los Santos Céspedes. En la Academia Militar, cuando llegamos de las vacaciones de Semana Santa, una semana antes de la Revolución, había un tanque de guerra en pasado y había una ametralladora Brunswick también en la parte que hacíamos ejercicio, que era una antiaérea, porque había una contradicción entre los Santos Céspedes y Elías Wessing y Wessing. Cuando estalla la revolución, los cadetes se reúnen en el casino y brincan, identificados con la revolución. Y el día que estaban atacando al puente, que vieron esos aviones y se oían los disparos de lejos, porque no habían casas ni nada, eso era tierras sin casas, se oía fácilmente el sonido. Los cadetes se reunieron, fundamentalmente los cadetes del tercer año con los oficiales, y decidieron salir de la academia para unirse al pueblo. Estando el puente de Duarte ocupado por la reacción militar, el grupo salió con la intención de ir a San Pedro de Macorís en la madrugada del 25 amanecer 26, venir en barco vía el puerto, por el puerto de San Pedro, pero no se pudo, porque ellos dijeron que si salíamos no podían ametrallar en el medio. Pero antes de eso ya se había tomado el puente sobre el río Iguam, se había tomado el arsenal que había en la Fortaleza México y se instalaron la defensa en el puente sobre el río Iguam para esperar los tanques que posiblemente nos estaban siguiendo. A nosotros nos tocó, por ejemplo, nos dieron una orden de ir por el monte a ver como explorador si venían, y nos dimos cuenta lejos que no se oían, porque tú te acuestas en la tierra y si hay un sonido grande tú lo vas a escuchar. Entonces nos devolvimos, no viene nadie, se concentró todo el mundo en el puente, hasta que al otro día, 27, el día que fueron derrotados la tropa de San Isidro en el puente, un avión siguió para allá y ametralló el puente sobre el río Iguam, y entonces decidimos salir esa tarde hacia la ciudad. ¿Cómo lo hicimos? No nos podíamos ir por tierra porque estaba ocupado el puente, ni nos podíamos ir por barco porque podían ametrallar. Se dio la orden de que nos fuéramos vía Sabana de la Mar para cruzar a Sánchez, tierra firme,
y venir por el lado del Cibao, un recorrido que se iba a hacer en la noche. Pero cuando íbamos por la mitad, el capitán Jerry Mendy, que murió como mayor general retirado, era el comandante de nosotros, y le ordenó al que iba capitaneando una de las pequeñas embarcaciones que no siguiera Samaná porque no podían estar esperando, sino que doblara hacia Sánchez. Entonces, cuando llegamos a Sánchez, el puerto de Sánchez fue asaltado sin problema porque había un solo marinero de turno a medianoche. Ahí se oyó la voz de San Isidro que decía que habían tomado la capital, que nos rindiéramos todos los que estábamos fuera, y los cadetes los formaron para que se rindieran. El capitán Porfirio Díaz, que tenía un hermano que era mayor, que estaba depuesto allá en Nagua, y cuando nos formaron, todos los cadetes rompimos la fila y dijimos que no nos íbamos a entregar. Ahí hubo una situación difícil. El grupo de cadetes estaba dispuesto a llegar a la capital, y en la mañana lo que combinamos fue que los camiones que nos venían nos podían ir a coger presos, le dijimos que sí. Entonces, en esos camiones, cuando llegamos a Nagua, se le dijo a los choferes, es para la capital que vamos. Recuerdo que en el camión que yo iba, el chofer dijo, para allá que yo quiero ir. Hablando de Nagua. Y entonces cogieron hacia la capital, cogimos. Y en Villa Altagracia nos paramos como a las 10 de la mañana. El pueblo se tiró a la calle cuando nosotros llegamos. Nos cambiamos la ropa de militar por ropa civil. Los camiones siguieron hacia la capital. Al rato ametrallaron en Villa Altagracia creyendo que estábamos ahí, pero ya estábamos aquí en la capital. Y nos hicieron prisioneros en una emboscada que caímos prácticamente porque no teníamos información de quién había ganado en la capital, pero soy el tiroteo. Recordamos que en el kilómetro 9 nos pararon 3 camiones y el capitán Jerry Mendy le dijo que el que quería devolverse que se devolviera, porque oigan cómo se está peleando en la capital. Solamente un solo cadete se quedó, los otros camiones seguimos. Pero al pararnos frente a la Nunciatura para oír algunas informaciones antes de seguir para el puente y que hubiera un resultado adverso por nosotros caer en un gancho al no saber de qué parte estaba el triunfo, quién estaba dominando la situación de guerra en ese momento, entonces ahí nos rodearon, el cuerpo de militares de la presidencia nos rodeó, estábamos en camiones, 2 camiones, ya uno lo habían hecho prisionero. Entonces se dieron cuenta que estábamos ahí y con granada en la mano y fusil ametrallador en la mano también, nos dijeron que si nos movíamos explotaban los camiones. Entonces el capitán Jerry Mendy, que estaba hablando con el nuncio, si mal no recuerdo era Monseñor Claricio, algo así, él bajó tratando de calmar a los soldados que nos tenían apuntados, y los soldados dijeron, bueno, pero si son de nosotros, lo primero que tienen que hacer es un rendimiento y después entonces seguimos. Entonces la monja llorando, curas, eso fue un momento muy dramático y ahí hubo que entregar las armas. Comandante, no los vencimos, pero tampoco nos pudieron vencer. Muchas gracias. Ninguna de las batallas se perdieron. La última ganada fue en el Hotel Matún. Sí. Gracias, comandante, por estar con nosotros. Mira, yo fui un simple soldado. No, para gente como nosotros, jóvenes. Para defender a mi compañero. Sí, pero para gente como nosotros, más jóvenes, tenemos que verlo así. Jóvenes. Gracias por eso. Gracias por estar con nosotros, amigos televidentes. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta conversación que hemos tenido en este día sobre lo que pasó en el 65 en adelante. Vamos a una breve pausa y volvemos en breve con más de este Eso Pasó al Filo. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE,
iluminando en el presente para el futuro del país. La información sin temor. Fijó su posición. La realidad nacional sin máscaras. Un equipo sin corte. Ahí no hay forma de que se pueda desarrollar nada. Pero si hay prueba. Yo no creo que ellos sean capaces de eso. Noticias y comentarios sin cortes. Martes a viernes, 8 de la noche. Canal 25. Es de todos. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Yo se lo dije a ustedes que a él le había salido lo otro. Gracias, amigo, por quedarse con nosotros. agradece, Una hora agradece. completica. No, tú en tus aguas. Lo que pasa es que cuando las cosas son educativas en un país que necesita tanta educación, para mí es un placer. Así es. Así. Eso es así. Así que agradecerle a la reiterar lo que dijimos en principio en el espacio. Vamos a reagendar con el comandante para que volvamos aquí a este set del filo y hablemos de la revolución 50 años después. Porque hay mucho que analizar. ¿Se acabó? Se acabó. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, como Al Filo RD, la cuenta del espacio. Nosotros como Amaury Reina y Félix Lajara. Hasta el próximo domingo.